la ley cero de la termodinámica, la expansión térmica y los esfuerzos térmicos. ¿Sí? La ley cero de la termodinámica indica básicamente lo que conocemos como el equilibrio térmico. ¿Qué era el equilibrio térmico? Cuando los cuerpos alcanzan la misma temperatura. La ley cero de la termodinámica, que si tenemos un cuerpo A, ¿sí?, que está en equilibrio térmico con un cuerpo C, A en equilibrio térmico si A está en equilibrio térmico con C y un cuerpo B también está en equilibrio térmico con C, si A está en equilibrio térmico con C y un cuerpo B está en un equilibrio térmico con C, entonces esta ley de la termodinámica indica que los dos cuerpos A y B están también en equilibrio térmico. La expansión térmica. ¿Sí? Jóvenes, esta parte es muy importante, ¿sí?, y se aplica bastante en la industria, ¿sí?, la física relacionada con la expansión térmica. La mayoría de los materiales de ingeniería, supongamos una varilla que tiene una longitud inicial, ¿sí?, cuando son expuestos a variaciones de temperatura, aquí le colocamos una fuente de calor, ¿sí? Entonces, esto de aquí produce un incremento en su longitud. Esta sería la variación de la longitud debido a un incremento de la temperatura, ¿sí? ¿Por qué sucede eso, jóvenes? ¿A qué se debe ese aumento en la longitud? Si hablamos microscópicamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar, jóvenes, aquí? Si analizamos, jóvenes, ¿qué es lo que está pasando microscópicamente? La temperatura, ¿con qué se relacionaba? Con la energía cinética molecular. ¿De acuerdo? Entonces, cuando incrementamos la temperatura por una fuente de calor, entonces esta energía cinética de la molécula aumenta, ¿sí? Y estas empiezan a interaccionar con las otras y así una contra otra. Jóvenes, entonces las moléculas empiezan a aumentar su energía cinética, a moverse rápidamente, ¿sí?, si aumentamos la temperatura. Jóvenes, eso hace que se produzca dentro del material, ¿ya?, choques entre estas moléculas. Empiezan a chocar, ¿sí?, y todas chocan una contra la otra. Jóvenes, imaginémonos que dentro de este salón de clase, ¿sí?, las paredes no sean totalmente rígidas, ¿sí?, y que dentro de este salón de clase empiecen a chocar grandes moléculas contra una pared y luego contra la otra y contra la otra y hacia arriba y hacia abajo. Finalmente, ¿qué pasaría, jóvenes, con las paredes? Entonces sufrirían unas variaciones en sus dimensiones, ¿verdad? Entonces, jóvenes, eso es lo que pasa a nivel macroscópico. A nivel macroscópico nosotros podemos ver ya el resumen de todos esos efectos. A nivel microscópico aumenta la energía cinética molecular, las moléculas empiezan a chocar una contra la otra. El resultado de todos esos continuos choques, aumento en la longitud. Entonces, jóvenes, ese aumento de la longitud o la variación de la longitud, ¿sí?,
se ha comprobado teórica y experimentalmente, ¿sí?, que es igual a la longitud inicial por un coeficiente que le vamos a llamar el coeficiente de expansión térmica lineal y por la variación de la temperatura. L sub 0 es la longitud inicial alfa, el coeficiente de dilatación térmica lineal, ¿sí?, sus unidades 1 sobre grado Celsius, y delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial, la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces, esto será la variación de la longitud. Esta variación de la longitud también puede escribirse como longitud final menos longitud inicial. Y esto será entonces, seguirá siendo L sub 0 alfa por delta T. Entonces, de aquí podría despejar la longitud final como la longitud inicial, si tomamos esto es igual a esto de aquí, a 1 más alfa por delta T. Esto sería, jóvenes, la longitud final que tiene esta varilla, por ejemplo. Aquí podemos calcular la variación de la longitud. Aquí sería la longitud final. Y si primero calcula la longitud final y quiere saber cuánto aumentó en la longitud de delta L, utilizaría L final, que ya está calculado aquí, menos L inicial, como ustedes deseen. En la expansión de los materiales, ¿sí?, no es solamente que cambian su dimensión en la longitud, ¿sí?, sino también cambian de dimensiones sus valores en el área, en la superficie, también en el volumen, ¿sí? Pero cuando analizamos una variación en longitud, ¿en qué casos, por ejemplo? ¿Ah? Cuando se trate, por ejemplo, de una varilla, una riel de un ferrocarril, ¿sí?, cuando su dimensión de longitud sea lo que predomine. Así, por ejemplo, en una varilla, lo más significativo, digamos, es la variación de la longitud. En una riel de un ferrocarril, lo más significativo, la longitud. Jóvenes, los fenómenos de expansión térmica, ¿sí?, nosotros lo hemos visto, ¿sí? Cuando construyen las carreteras y hacen las carreteras de hormigón, ¿sí?, si usted ha observado cómo funden, jóvenes, por tramos largos o tramos cortos. Tramos cortos, ¿verdad? ¿Y qué dejan de tramo a tramo? Si usted ha observado cuando han estado construyendo, dejan un espacio, ¿verdad? Jóvenes, ¿ustedes tienen idea por qué dejarán ese espacio? Justamente, jóvenes, dejan ese espacio, ¿para qué? Ese espacio sea un absorbedor de las dilataciones térmicas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aumenta la temperatura, ¿sí?, aumenta la longitud también de ese tramo, ¿sí?, al igual que la superficie y el volumen, pero al momento lo que nos interesa es la longitud. Entonces, aumenta y el otro tramo también aumenta, ¿sí? Entonces, debe dejarse un espacio considerable para que los dos puedan dilatarse libremente sin que entre ellos se toquen uno a otro. ¿Qué pasaría si dejamos un espacio y el espacio no es suficiente para que absorba las dilataciones lineales de los dos tramos? Chocan, ¿verdad? Finalmente se unen, ¿sí? Y este empieza a interactuar con una fuerza sobre este y este sobre este. Entonces, ahí aparece lo que nosotros conocemos como los esfuerzos térmicos. En el momento que este tramo empieza a interactuar con este tramo, es como que lo mantenga a ese tramo comprimido.
Pero como el hormigón no es totalmente flexible, es un material frágil, como resultado final, ¿qué es lo que pasaría, jóvenes? Se va a partir. Entonces, jóvenes, esos son los tramos que nosotros en algún momento hemos observado que se parten, ¿sí?, debido a los esfuerzos térmicos, cuando no se deja la holgura necesaria. En las rieles para el ferrocarril, ¿ustedes han observado las rieles? ¿Sí? ¿Cómo están esas rieles? ¿Son tramos grandes, tramos largos? ¿O hay unos tramos, pero qué hay? ¿Están unidos? Siempre hay un espacio, ¿verdad? Justamente esos jóvenes, con la variación de la temperatura, se dilatan y esos espacios son para absorber esas dilataciones, ¿sí? En los cables de alta tensión, usted se dará cuenta que hay una época del año, ¿sí?, donde usted observa los cables que están muy pandeados, que parecen que ya a los momentos topan hasta el piso. ¿A qué se debe, jóvenes? A que en esa época del año, ¿sí?, debido al calor, hay un aumento de la temperatura, el cable se ha dilatado, ahora entonces aumentó su longitud y por eso es que lo vemos ahí más pandeado. ¿Ok? No es que solamente vamos a analizar la dilatación lineal. Habíamos visto cuándo y en qué casos. Cuando se trata de una varilla, de una riel de un ferrocarril, ¿sí?, para un tubo de longitud L, ¿sí?, cuando la parte que predomina es la longitud, ¿sí? Jóvenes, pero también vamos a estudiar lo que es la dilatación superficial, la variación del área. ¿Cuándo analizaremos de esos, jóvenes? ¿En qué casos? Cuando se trate de qué, por ejemplo? De una placa, ¿sí? Cuando se trate de una placa de aluminio, de cobre, ¿sí? Cuando se trate así como le tenemos aquí una cerámica. Cuando se trate de placas, ¿sí?, esta placa tendrá una área inicial, ¿sí?, a una temperatura inicial. Cuando esto sea expuesto a una fuente de calor, entonces esto va a sufrir una expansión, una variación en su área, ¿sí? Jóvenes, esa variación del área, lo que aumentó, en este caso porque está aumentando la temperatura, va a ser igual a ¿qué? A un área inicial por gamma por delta T. ¿Dónde? A sub 0 es el área inicial, gamma es el coeficiente de dilatación superficial, ¿sí? Jóvenes, y si consideramos que el material tiene todas las propiedades, ¿sí?, idénticas, las propiedades mecánicas idénticas en todas las direcciones, eso es lo que se conoce como el material isotrópico, que tiene todas sus propiedades mecánicas iguales en todas las direcciones. Entonces, en ese caso, este coeficiente de expansión superficial es 2 veces el coeficiente de expansión lineal. Área final también puede ser calculada como área inicial 1 más este coeficiente de expansión superficial por la variación de temperatura. Usted puede calcular el área final con esta expresión y luego le resta el área inicial y ya tiene la variación de la superficie. Cuando se trata de una placa, lo que nos interesa es la variación de área. Cuando se trata de una varilla, lo más significativo es la variación de su longitud, ¿sí? Entonces, nos faltaría la dilatación volumétrica. Jóvenes, ¿cuándo vamos a analizar esa dilatación volumétrica?
cuando tenemos, por ejemplo, un recipiente de acero, de aluminio, ¿sí? De un material que tiene un volumen inicial a una temperatura inicial, ¿sí? Entonces, si le agregamos esto aquí, una fuente de calor, ¿sí? Va a aumentar la temperatura, entonces todas sus dimensiones van a aumentar y finalmente, jóvenes, vamos a tener un cuerpo con un volumen final, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuánto ha variado de volumen? Eso también va a ser igual a un volumen inicial por beta. Ese beta va a ser el coeficiente de expansión volumétrica por delta T. Entonces, este beta es el coeficiente de dilatación volumétrica. Y considerando que todas las propiedades son iguales en todas las direcciones, entonces este coeficiente será igual a 3 veces alfa. El superficial, 2 veces alfa. Y el volumen final será igual al volumen inicial, 1 más este coeficiente de expansión volumétrica por delta T. Entonces, jóvenes, importante saber cuándo usted analiza como variación lineal, como variación superficial y como variación volumétrica. Es importante, jóvenes, que como las dilataciones que nosotros vamos a calcular, las variaciones en sus dimensiones, ¿sí? Jóvenes, a veces son cantidades muy pequeñas, entonces es recomendable por lo menos trabajar con unos 3 decimales, ¿sí? Como son tan pequeños, a lo mejor si trabaja con 2 decimales no se va a notar esa variación, pero en el campo de la ingeniería es muy importante. Jóvenes, esta parte de la dilatación térmica es muy aplicable en la industria, por ejemplo, en la industria del procesamiento de plásticos. Para poder elaborar ciertos productos plásticos se necesita de un elemento mecánico llamado una matriz. Esa matriz, digamos que tiene la forma del producto plástico que va a salir, pero esa matriz está compuesta por una serie de elementos mecánicos que trabajan, ¿sí? Todos sincronizados, ¿sí? Son unos pines que entran en unos agujeros, ¿sí? Entonces están continuamente siempre abriendo y cerrando. Como resultado, jóvenes, de eso de ahí, se produce la fricción, ¿sí? Se produce calor, aumenta la temperatura y los materiales empiezan a aumentar sus dimensiones, ¿sí? Si, por ejemplo, joven, es un pin que entra en una cavidad, ¿sí? Y si no está diseñado y calculado las respectivas tolerancias para la expansión térmica, ¿sí? Puede ser que al inicio esto entre en la cavidad y esté bien, pero a medida que transcurre el tiempo, esto gana calor, aumenta su temperatura y ahora aumenta su dimensión. De tal manera que si el otro material no se han tomado en cuenta en las holguras necesarias, cuando esto empiece a aumentar su temperatura, aumenta su longitud, y si esto de aquí, la cavidad no aumenta la profundidad de igual manera, ¿qué va a pasar entonces con esto, jóvenes? Va a entrar y finalmente se va a partir, se va a dañar, se va a doblar, ¿de acuerdo? Todo esto de dilatación térmica, ¿sí? Tienen que ser tomados muy en cuenta en los diseños de las maquinarias también,
¿sí? En el automóvil, ¿sí? Dentro de la cámara, dentro del motor de combustión interna de un automóvil, ¿sí? Hay zonas en los cilindros donde se produce la explosión, por ejemplo, del gas, de la mezcla aire y combustible. Cuando salta la chispa de la bujía, explosiona. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas zonas reciben calor. Su temperatura aumenta, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar? Que se dilatan, ¿sí? Aumentan sus dimensiones, y si esa dilatación, las holguras no han sido bien calculadas, finalmente, ¿qué va a pasar? Se queda trabado, ¿sí? Se dañan las distintas partes del motor. Vamos a resolver unos ejercicios de aplicación. Dice, una viga de acero tiene 5 metros de largo a una temperatura de 20 grados Celsius. En un día caluroso, la temperatura se eleva a 20 grados Celsius, ¿sí? Se eleva a 40 grados Celsius. Alternativa A. ¿Cuál es el cambio en la longitud de la viga debido a esa expansión térmica? Primero es, ¿cuánto es el delta L? ¿Sí? En la parte B, suponga que los extremos de la viga estaban inicialmente en contacto con los soportes, ¿sí? Con soportes rígidos verticales. Así, jóvenes, esta es la viga. Supóngase que esta viga está entre soportes rígidos verticales, ¿sí? Igual aumenta la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cuánta fuerza ejerce la viga, verdad? Expandida sobre los soportes si tiene un área de 60 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Cuánta fuerza ejerce esta viga sobre los soportes? ¿Sí? Ahora ya me dan el área. ¿Ok? Entonces, jóvenes, vamos a trabajar con ese ejercicio. Aquí está el coeficiente de expansión lineal y el módulo de elasticidad. En el primer caso, la viga se puede expandir libremente. En el segundo caso, la viga está entre dos soportes rígidos, ¿sí? Y ahí va a aparecer lo que se conoce con el nombre de los esfuerzos térmicos, ¿sí? Porque la viga trata de aumentar ese delta L, pero los soportes verticales no lo permiten, como que lo comprimen ese delta L. Entonces ahí aparece el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo estaría soportando la viga? ¿De tensión o de compresión? De compresión. ¿De acuerdo? Su compañero calculó la variación de la longitud considerando que este extremo es libre, en el primer caso. En el segundo caso, esta viga está en dos extremos, una pared así indeformable, ¿sí? Dos soportes verticales. Entonces, cuando aumenta la temperatura, esta viga trata de incrementar este delta L, pero los soportes verticales que no se deforman, no lo permiten. Entonces, como que los mismos soportes comprimen esa cantidad de delta L. Por eso es que ahí aparecen entonces los llamados esfuerzos térmicos. Y el esfuerzo que aparece aquí, esta varilla estará soportando un esfuerzo de tensión o compresión. Compresión. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿cómo haría yo en esta viga para que soporte un esfuerzo de tensión? ¿Qué tendría que hacer? No, solo con variación de temperatura. ¿Ah?
remover calor, bajar la temperatura. ¿Para qué? Para que esto trate de acortarse y este extremo no lo permita. O sea que lo estire a la misma longitud. ¿Ok? Bueno, entonces, jóvenes, utilizó la relación de esfuerzo igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria y luego calculamos la fuerza involucrada en esto. ¿Ok? En este ejercicio, por favor, trabajen por lo menos con 3 decimales. Se corta una pieza circular con un diámetro de 8 centímetros, ¿sí?, de una lámina de aluminio a temperatura ambiente. ¿Sí? La temperatura ambiente consideren 20 grados Celsius. Si la lámina se coloca en una estufa y se calienta a 150 grados, o sea, desde 20 la vamos a calentar hasta 150 grados, ¿cuál será el área del agujero? ¿Se habrá hecho más pequeña el área o más grande, jóvenes? Más grande. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular 2 cosas en este problema. Primero, el área, ¿sí? Podemos usar área final igual área inicial,